Vamos a ver este ejercicio de acá, que dice la configuración de alambres formada por 3 secciones de longitud 4L cada una, mostrado en la figura, conduce a una corriente I en el sentido indicado. Entonces nos piden encontrar el valor del campo magnético resultante en el origen del sistema como punto A. Así que aquí, en este enunciado, ya podemos sacar cosas importantes, ¿vale? Siempre es importante leer atentamente. Algo que podemos ver acá es que, bueno, primero, la longitud de cada sección es de 4L. Es decir que desde acá hasta acá mide 4L, desde acá hasta acá mide 4L también, y por último desde acá hasta acá mide 4L. Lo siguiente es que nos piden encontrar el valor de campo magnético. Si nosotros volvemos atrás, solo vimos dos ecuaciones, una para campo magnético y otra para fuerza magnética. Entonces vamos a trabajar con la ley de Biot-Savart. Nos piden calcular el campo magnético resultante en el origen del sistema. ¿Vale? Eso nos da un dato clave que es básicamente este es nuestro punto de interés. Tenemos que tener eso en mente porque justo hay un vector, el vector RP, que va desde el origen hacia el punto donde se quiere calcular el campo magnético. Así que este punto que nos dice el enunciado, es clave para encontrar ese vector. Entonces, para resolver el punto A, básicamente tenemos que sacar el campo magnético que genera cada sección, esta otra sección y esta otra sección, sobre el mismo punto. Es decir, vamos a tener 3 campos magnéticos y eso nos va a dar un campo magnético total. Y ese campo magnético total va a ser la respuesta del punto A. Bien, entonces para trabajar con esta ecuación tenemos que determinar nuestro ADL, nuestro RP y el R', ¿vale? Con estas 3 cosas ya vamos a tener lo necesario para trabajar. Entonces, para el DL, recordemos que tenemos que tener en cuenta si es que nuestra línea está en vertical, horizontal o es una semicircunferencia. Vamos a partir por la sección 1, ¿vale? Que es esta de acá. Esta línea, ¿vale? Está en horizontal, paralela al eje X. Y recordemos que si nuestra línea está paralela al eje X, nuestro DL va a ser un DX, si está en vertical, DY, y si está en una semicircunferencia va a ser R de teta. Ahora, entonces, como nuestra línea está en horizontal, vamos a elegir el dx como nuestro diferencial de L. Ahora, para encontrar el vector unitario que acompaña a nuestro dx, tenemos que ver en qué dirección va la corriente. En este caso, la corriente I va hacia la derecha, en la dirección Y-tongo, porque va hacia los positivos del eje X. Entonces, nuestro dx lo multiplicamos por un Y-tongo positivo. Y ahí estaría construido nuestro DL. Para nuestro RP, recordemos que el RP es un vector que va desde el origen hacia el punto donde queremos calcular nuestro campo magnético. En este caso, el punto donde queremos calcular el campo magnético está justo en el origen. Entonces nuestro vector prácticamente no tiene una longitud. Su longitud sería 0. Por lo tanto, como la distancia entre el origen y el punto donde queremos calcular el campo magnético es 0, nuestro RP también sería 0. Nuestro R', recordemos que es un vector que va desde el origen también hacia el DL. Por lo tanto, nosotros, para hacer ese R', dibujamos acá un cuadrito, una parte muy pequeña de nuestra línea, y por lo tanto el R' sería un vector que va desde el origen hacia ese cuadrito. Como este vector está en diagonal, tenemos que descomponerlo. Y lo descomponemos en su componente en X y en Y. Ahora, estas dos componentes tenemos que darle un número, ¿vale? Y para eso tenemos que saber cuál es la longitud de cada componente. En este caso, como sabemos que cada sección mide 4L, sabemos que desde acá hasta acá, ¿vale? En esta parte hay una distancia de 2L, ¿cierto? 2L para acá y 2L para acá, ¿vale? Eso, la suma de ambas distancias suman 4L. Este dato nos va a servir para saber la longitud de este vector vertical. Como acá hay 2L, ¿vale? En esta distancia, este vector también mediría 2L. Ahora nos fijamos en la flechita que tiene en la punta. Este vector apunta hacia arriba, hacia los positivos en el eje Y. Por lo tanto, al colocarlo acá, tendríamos que colocar la longitud del vector y su dirección. En este caso sería J-tongo. Entonces, como el vector mide 2L, esa sería su longitud o su magnitud, y su dirección sería J-tongo positivo en este caso, porque apunta hacia arriba, hacia los positivos. Entonces el otro vector horizontal sería este de acá, el de abajo. Y este vector horizontal, para construirlo bien, tenemos que tener en cuenta de que depende de en qué punto esté nuestro cuadrito de L. O sea, para construir este vector
tenemos que tener en cuenta que el dl básicamente se está moviendo. Como que digamos que en un momento está acá y en algún momento está acá y después como que se mueve hacia atrás y hacia adelante. Vale, tengan en mente esa figura. Porque cuando nosotros integramos, básicamente este dl recorre toda la línea y ahí tenemos el valor total del campo. Por lo tanto, el dl no es fijo, sino que se está moviendo completamente. Y este vector de acá va persiguiendo, entre comillas, este dl. Por lo tanto, la longitud de este vector no es fija, sino que básicamente depende de x. Entonces, la longitud de este vector va a ser una variable, en este caso x, y su dirección como apunta hacia el eje x positivo sería y tongo. Entonces acá sumamos x y tongo. Con eso ya podemos construir el RP menos el R', que en este caso sería 0 menos todo esto. Por lo tanto, este negativo multiplica término a término y nos da menos 2LJ menos X y tongo. Con esto podemos calcular el módulo de este vector, que básicamente el módulo es los términos que acompañan al J y los términos que acompañan al I al cuadrado, y eso bajo una raíz. Entonces sería menos 2L al cuadrado más menos X al cuadrado, y eso bajo una raíz. Bien, entonces esto daría 4L cuadrado más X cuadrado, y eso bajo una raíz. Aquí, si se dan cuenta, independiente de que hayan negativos acá, ¿vale? El resultado final siempre nos va a dar una suma, porque el cuadrado cancela los negativos de adentro, siempre. Entonces con estas cosas ya podemos construir la ecuación, ¿vale? Así que si llevamos todo a la ecuación, nos quedaría de la siguiente manera. Nuestro dl dijimos que era de x y tongo, cruz rp menos r', que en este caso sería menos 2L j tongo menos x y tongo. Eso dividido en el módulo del vector elevado al cubo. En este caso sería 4L cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Ahora tenemos casi todo, excepto los límites de integración, que como les decía, estos límites de integración representan básicamente dónde comienza y dónde termina nuestra línea respecto al eje x en este caso. Si estamos integrando en dx, estos valores van a ser valores en el eje x. Si integramos respecto a y, van a ser valores respecto al eje y. Entonces en este caso, donde empieza esta línea sería básicamente en menos 2L, porque como decía, como esta sección mide 4L, hay una distancia de 2L entre el eje y su extremo, y acá también hay una distancia de 2L entre este eje y el extremo de la línea. Entonces desde acá hacia acá habría una distancia de 2L, entonces sería menos 2L el punto donde comienza nuestra línea, y sería 2L el punto donde termina. Entonces en nuestros límites de integración pondríamos desde menos 2L hasta... Y bien, ahora tenemos todo para construir o para calcular el campo magnético. Pero antes de eso, antes de integrar y todo el tema, vamos a hacer el producto cruz. Multiplicamos I tongo por J tongo, y tongo por J tongo nos daría K tongo positivo. Entonces mantenemos los valores que acompañaban a los vectores, menos 2L de X, y tongo cruz J nos daría K tongo positivo, y el siguiente producto cruz sería I tongo por I tongo, y como vimos anteriormente, si multiplicamos el mismo vector, nos da 0, ¿vale? Entonces esa multiplicación se cancela y la ecuación nos queda así. Acá podemos sacar las constantes antes de resolver la integral. S2 lo podemos simplificar con este 2, con este 4, perdón, y por lo tanto ese negativo también lo podemos sacar, lo podemos dejar acá. Este L también lo podemos sacar y dejarlo acá. Así que la ecuación nos queda así, ¿ok? Y aquí ya podemos resolver. Para resolver esta ecuación podemos hacer cualquier aplicación o también esta ayuda que aparece acá. Para resolver esto, básicamente tenemos que reemplazar esa R por nuestra X que tenemos acá, y nuestro C cuadrado o nuestro C lo reemplazamos por el 4L de acá. Bien, ese 4L es un 2L al cuadrado, ¿ok? Así que donde haya una C, vamos a colocar 2L cuadrado. Bien, así que eso. Entonces, reemplazando todo, sería mu sub 0 y L partido en 4pi, y esta integral nos daría X partido en 4L cuadrado raíz
x cuadrado más 4l al cuadrado. Y esto lo evaluamos entre 2l y menos 2l, ¿vale? Y mantenemos el catongo que teníamos ahí. Luego de hacer la integral, reemplazamos solamente. Entonces esto nos queda como 2l dividido en 4l cuadrado, raíz de 2l cuadrado más 4l cuadrado, menos básicamente lo mismo, pero reemplazando la x en menos 2l. Entonces sería menos 2l, todo esto. Aquí este negativo se puede cancelar con ese negativo del menos 2l y nos queda así. Este menos 2l de acá abajo queda como 4l cuadrado si desarrollamos el cuadrado. Esto también, 4l cuadrado. Este 4l cuadrado más este 4l cuadrado quedan como 8l cuadrado. Esto también, 8l cuadrado. Este l se puede simplificar con un l de acá y este también. Por lo tanto, este l y este l desaparecen y este queda elevado a 1. Este 2 se puede simplificar con este 4 de abajo, este también. Por lo tanto, este 2 se transforma en un 1. Y este 4 en un 2. Y acá si se fijan, en ambas fracciones tenemos el mismo denominador. 2l raíz de 8l cuadrado. Y acá también. Por lo tanto, podemos sumar las fracciones directamente, por así decirlo, manteniendo el denominador y sumando los numeradores. Por lo tanto, esto nos queda como 1 más 1 arriba, que sería 2, dividido en 2l raíz de 8l cuadrado, ¿vale? Y este 2 se puede simplificar con este 2 de abajo, por lo tanto nos queda lo siguiente. Y este l de acá se puede simplificar con este l de acá abajo, por lo tanto desaparecen. Y lo único que nos queda al final es menos mu sub 0 i dividido en 2pi, raíz de 8l cuadrado por catongo. Esto sería el campo magnético 1. Bien, continuando con la sección 2, aquí lo que hay que tener en cuenta es que cada vez que hagamos una sección tenemos que volver a elegir un DL, volver a elegir un RP y un R', ¿vale? Porque para todos, excepto el RP, es diferente. Por lo tanto, para la sección 2, esta línea vertical acá, ¿vale? Como está en vertical, lo que correspondería aquí sería un DI. Recuerden eso, vertical, DI, horizontal, DX. Entonces aquí tendríamos el DI. Ahora, nuestro vector unitario, tenemos que cachar para dónde va la corriente. En este caso la corriente apunta hacia abajo. Y si apunta hacia abajo, pueden recordarlo así. Ya, como apunta hacia abajo, ¿cachai? La corriente iría en la dirección menos J tongo. Entonces acá a nuestro DI le agregamos un menos J tongo, multiplicándose. El RP en este caso no cambia, ¿vale? Porque queremos seguir calculando el campo magnético ahí en el origen. Y como el RP es un vector que va desde el origen a nuestro punto de interés, nuestro RP sigue siendo 0, ¿vale? Porque la distancia entre ambos puntos es 0. Nuestro R', en este caso sí cambia, ¿vale? Porque ahora tenemos que elegir una nueva sección en este alambre. Algo que tienen que tener en cuenta también es que nuestro cuadrito del DL, ¿vale? Puede estar en cualquier parte en realidad, excepto en los extremos, ¿vale? Excepto aquí, en los extremos y a la mitad, ¿vale? Siempre que tiene que estar en cualquier punto, excepto en esos 3 puntos. No se puede en los extremos, ni tampoco en la mitad del alambre. Entonces, podemos posicionar nuestro DL acá, o puede ser acá, por ejemplo, ¿vale? Da lo mismo. Nos va a dar una diferencia de signo, pero en el resultado final da lo mismo. Así que yo lo voy a poner acá. Entonces nuestro R' va a ser esto de acá, desde el origen hacia el DL. Como nuestro vector está en diagonal, nuevamente tenemos que descomponerlo. Y lo descomponemos en un vector en horizontal y uno en vertical. Para este vector en horizontal, por ejemplo, sabemos que esta distancia entre el eje y la línea es de 2L. Porque como esta cosa mide 4L, de acá para acá hay 2L, de acá para acá hay 2L también, ¿cachai? Entonces esta distancia mide 2L. Entonces este vector, ¿vale? Como llega justo a la línea, también mide 2L. Y como apunta hacia a la derecha, perdón, su vector unitario sería y tongo.
¿vale? Entonces acá iríamos colocando 2L y tongo, ¿vale? Y a eso le sumamos este vector en vertical. Pero consideren acá que este DL, como les decía, funciona como un deslizador prácticamente. Y esta cuestión se va a ir moviendo para arriba y para abajo. Por lo tanto, este vectorcito en vertical va a ir modificando su longitud. Entonces, como no sabemos su longitud y sabemos que su longitud varía, les vamos a colocar y, ¿vale? Una y como variable. Y. Entonces, como el vectorcito en este caso apunta hacia arriba, su vector unitario sería jtongo. Algo aquí, por ejemplo, si se dieron cuenta, en el ejercicio pasado le colocamos un x como variable. Este x depende de nuestro dx, o sea, nuestro dl, ¿vale? Si aquí colocamos un dx, el símbolo que vamos a tener como variable va a ser una x, ¿vale? Si aquí lo colocamos y, el símbolo que va a tener como variable va a ser la y, ¿ok? Tienen que ser iguales en ese sentido. Bien, continuando, nuestro RP menos R' sería 0 menos todo esto, por lo que nos daría menos 2L menos I en jtongo. El módulo de esto sería entonces esto al cuadrado y esto más esto al cuadrado bajo una raíz. Entonces, ahora tenemos todo para aplicarlo a la ecuación. Bien, reemplazamos todo en la ecuación. El de I jtongo menos jtongo, cruz RP menos R' y su módulo. Ahora los límites de integración tenemos que verlos respecto al eje Y, ¿vale? Si estamos integrando respecto al eje Y, tenemos que ver los límites respecto a eso. Aquí si vemos la línea, esta línea empieza desde acá y termina acá, ¿verdad? Entonces estos límites son los que tenemos que colocar. Como esta línea mide 4L en total, desde acá hasta acá mide 4L, sabemos que desde acá hasta acá hay una distancia de 2L, ¿vale? Hacia abajo. Entonces este punto A estaría en menos 2L, ¿vale? Y este punto B, como está 2L un poco más arriba del 0, estaría en 2L positivo, acá en el eje X. Digo, en el eje Y, perdón. Entonces esos serían los límites de integración. Desde menos 2L hasta 2L. Ahora continuamos con el producto cruz. Aquí para no confundirnos tal vez, podemos sacar el negativo y dejarlo aquí afuera, ¿ok? De esta manera, ¿vale? Para no confundirnos con el producto cruz. Entonces hacemos el producto cruz acá y nos daría J cruz I, que según nuestro circulito, J cruz I nos daría Ktongo, pero como vamos en contra de las flechitas, nos daría menos Ktongo. Entonces acá mantenemos los valores que acompañan a los vectores. Menos de I por menos 2L. Ese negativo con ese negativo se cancelan. Y acá agregaríamos el valor del producto cruz. J cruz I dijimos que nos daba menos K. Menos Ktongo. Y el siguiente sería J cruz J, que como son los mismos vectores nos da 0, así que esto lo mantenemos así. Aquí nuevamente, ¿vale? Sacamos las constantes de la ecuación y ahí empezamos a resolver la integral. Aquí este 2L se puede simplificar con el 4 que está acá, esto queda en un 2 y este 2 desaparece, ¿vale? El L lo mantenemos. Ese negativo, si queremos, lo podemos sacar también y dejarlo acá enfrente. Acá esta integral básicamente nos dio la misma integral que acá al lado, ¿ok? Que esta de acá. Así que nuevamente vemos esta ayuda de acá y la resolvemos. Y al resolver nos daría esto de acá. Le agregamos la acá. Y ahora tenemos que evaluar entre los límites de integración. Bien, entonces evaluando con los límites de integración tendríamos acá 2L, reemplazamos el doble acá, el doble positivo, perdón, se me fue un negativo ahí. Y acá reemplazamos con menos 2L. Este negativo con ese negativo queda positivo. Este 2L cuadrado queda 4L cuadrado. Este igual, 4L cuadrado.
La suma de estos dos queda en 8L cuadrado. Esto igual, 8L cuadrado. Este L se va con un L de abajo, este también. Por lo tanto se desaparece y este queda solamente en L. Este 2 se puede simplificar con un 4 de abajo y este igual. Esto queda en 1, esto queda en 2, esto queda en 1, este queda en 2. Y como tienen los mismos denominadores, ¿vale? Podemos mantener el denominador y sumar solamente este 1 con este 1 en una sola fracción. Bien. Esta suma nos da 2. Este 2 lo podemos simplificar con el de abajo. Este L lo podemos simplificar con el L de afuera. Y por lo tanto, esto nos queda de la siguiente manera. Nos queda así. Y creo que nos dio exactamente el mismo resultado que al lado. Bien. Ese es el campo magnético 2. Por último, para la sección 3, nuevamente tenemos que elegir un DL. En este caso, como tenemos nuestra línea horizontal, elegimos el de X. Y en esta línea la corriente va hacia la derecha, hacia los positivos. Entonces su vector unitario sería y tongo. Nuestro RP en este caso sigue siendo 0 porque aún queremos calcular el campo magnético en el mismo punto. Nuestro R' en este caso sería el vector que va desde el origen hacia nuestro DL. Y como nuevamente nuestro vector está en diagonal, debemos descomponerlos en sus componentes en X y en Y, ¿okay? En dos vectores. En este caso, el vector que tiene una longitud fija sería este de acá, ¿vale? Porque este eje siempre se mantiene a la misma distancia con esta línea, con la sección 3. Y esta distancia, esta de acá, sería una distancia de 2L, ya porque esta línea mide 4L y esta sección mide 2, esta sección mide 2, entonces este vector mide 2L. Y como está apuntando hacia abajo, su vector unitario sería menos j tongo. Bien, ahora este vector horizontal, ¿vale? Como este de L va a estar moviéndose de allá para acá, en simples palabras, este vector también va a ir creciendo o achicándose dependiendo de en qué punto esté el de L. Entonces la longitud de este vector no está clara, sino que varía. Por lo tanto lo vamos a llamar X. ¿Por qué? Porque el de L de nuestra línea es de X. Por lo tanto, llamamos X a esta distancia. El otro es que este vector apunta hacia los positivos en el eje X, por lo tanto sería y tongo. Y la suma de estos dos vectores sería el R'. Entonces, en la sección 3 tendríamos 2L menos J tongo más X y tongo. Bien, RP menos R' daría 0 menos todo esto. Por lo tanto, este 2LJ tongo, su negativo, pasaría a ser positivo. Y este sería menos X y tongo. Bien, recuerden que es 0 menos esto de acá, por lo tanto ese negativo multiplica término a término y queda así. El módulo de este vector sería 2L al cuadrado, 4L cuadrado sería, más X, o sea, menos X cuadrado, que sería X cuadrado. Y eso sobre una raíz. Bien, llevando toda la ecuación, tendríamos lo siguiente. Por lo tanto, pasamos a resolver el producto grosso. Pero antes de eso, nos faltan los límites de integración. En este caso, vamos a la figura acá. Y estos límites serían básicamente desde A hasta ese punto B. Como sabemos que la distancia desde acá hasta acá es 2L, ¿vale? Porque nuevamente esto mide 4 y desde acá hasta acá hay 2L, una distancia de 2L. Este punto A sería el punto 2L, ¿ok? En el eje X. Y como esta alambre mide 4L, esa es su longitud, 2L más 4L serían 6L, ¿ok? Entonces los límites de integración serían desde 2L, donde comienza nuestra línea, hasta 6L, donde termina.
Por lo tanto, reemplazamos el límite de acá, 6L. Bien, entonces, hacemos el producto cruz, y tongo cruz J tongo, y tongo cruz J tongo nos daría K tongo positivo. Multiplicamos primero los valores que acompañan a los vectores, 2L de X, y le agregamos el valor del vector que obtenemos. Luego tendríamos itongo cruz itongo, ¿vale? Eso nos da 0. Entonces nos queda así el resultado. Este 2 lo podemos simplificar con este 4 y nos quedan 2. Este L lo podemos mover afuera. Y aquí ya pasamos a resolver, ¿vale? Y si se dan cuenta, nuevamente nos queda la misma figura que esta integral de acá. Así que reemplazamos considerando el x como una r minúscula y el c cuadrado como un 4l cuadrado. Bien, nos queda así, ¿ok? Nuevamente reemplazamos en los límites de integración. Y evaluando con los límites de integración, reemplazando la x con el 6l y después con el restándole el 2l, nos queda así, ¿ok? Bueno, aquí nuevamente este se puede simplificar con 1, este también, esto que lo veo 1, este desaparece, 6 cuartos puede quedar en 3 medios si se simplifica, este en un medio, acá esto queda en 4l cuadrado, esto en 36l cuadrado, y acá bueno, y acá lo podemos dejar así, ¿ok? Si bien podemos simplificar todo esto a una sola fracción y dejarlo súper reducido, no es tan necesario, ¿vale? Con que lleguemos a este punto ya está bien. Entonces esto sería el campo 3. Por último, tomamos los 3 campos y los sumamos entre sí y esto nos da el campo total. Aquí podemos dejarlo así simplemente, está bien hasta el momento. O bueno, podemos, yo que sé, simplificar los términos comunes como 1 sub 0 2pi y dejar todo dentro y después factorizar el catongo, ¿vale? También una forma, pero así está bien por el momento. Y eso sería la resolución del punto A. Ahora para el punto B, nos dice si el alambre se encuentra en una región de campo magnético, esto de acá, encuentra el vector fuerza magnética ejercida sobre el alambre conductor. Como les decía acá, la fuerza magnética es solamente esto, ¿vale? La corriente es el valor de la corriente que hay en el alambre. Este dl es lo mismo, la misma forma del dl en el campo magnético, y este es un campo magnético externo. En este caso, el campo magnético que aparece en nuestro ejercicio depende de x, ¿ok? Aquí lo podemos ver, aparece la x como variable y aquí también se menciona que es una función de x. Entonces, para calcular esta fuerza magnética, nuevamente tomamos 3 secciones, sección 1, sección 2 y sección 3, y calculamos las fuerzas magnéticas de cada una. Por ejemplo, para la sección 1 tendríamos, bueno, valor de la corriente 1, la integral de x y tongo cruz b sub 0 x partido en L en K tongo, ¿ok? Esta x es del producto cruz. Y los límites de integración para la sección 1 serían desde, como dijimos, menos 2L hasta 2L, ¿ok? Esos serían sus límites de integración. Y acá anotamos eso, menos 2L hasta 2L. Hacemos el producto cruz y cruz K y cruz K nos daría J, pero como vamos en el sentido opuesto a las flechitas, nos daría menos J. Y luego lo integramos. Aquí podemos sacar todas las constantes que no nos sirven, por así decirlo, b sub 0, L, y dejamos solamente x de x. La integral de x es x cuadrado medios, y eso lo evaluamos entre 2L y menos 2L en J tongo. Bien, entonces si evaluamos entre los límites de integración y reemplazamos, esto se nos hace 0, ¿vale? Al reemplazar entre menos 2L, ¿vale? Menos 2L cuadrado, ese negativo se cancela con el cuadrado y se hace 0, ¿bien? Así que
La fuerza 1 sería 0. La fuerza generada en la sección 2, para la sección 2 reemplazamos con el mismo dl que teníamos en la sección 2, le agregamos el campo y los límites de integración, que serían también desde menos 2 hasta 2L. Aquí haciendo la multiplicación sería J cruz K, entonces esto nos daría B sub 0xL por DI menos Itongo. Si bien J cruz K nos daba Itongo positivo, esta J tiene un negativo ahí entre medio, por lo tanto esto queda negativo. Entonces acá podemos sacar todas las constantes. Y si se fijan acá, estamos integrando respecto a i, pero nuestro campo tenía una variable x, ¿okay? Por lo tanto, esta x la sacamos afuera, ¿vale? Porque para nuestro diferencial sería una constante. Entonces, integramos esto prácticamente, ¿vale? La integral de 1 podríamos decir, la integral de 1 es i en este caso. Por lo tanto, esto nos queda así. Ahora evaluando entre los límites de integración tendríamos esto de acá y esto nos daría 4L. Así que finalmente esto nos da 4L Itongo. Menos Itongo, perdón. Este L de I lo podemos simplificar con el de 4 y eso nos daría la fuerza 2. Por último, para la sección 3 tendríamos lo siguiente, ¿vale? El de X Itongo, ¿vale? Porque nuestra línea en la sección 3, recordemos que está horizontal y la corriente va hacia la derecha, por lo tanto sería de X Itongo, cruz, nuestro campo magnético, Itongo, cruz K tongo nos daría menos J tongo. Por lo tanto, esto queda como B sub 0 X partido en L por dx el menos J tongo. Bien, y integramos entre 6L y 2L, ¿vale? Sacamos las constantes. Bien, entonces acá nos queda esto para integrar. La integral de x respecto a x es x cuadrado medios. Evaluamos entre los límites de integración y nos da 36L cuadrado acá menos 4L cuadrado acá. Bien. Y por último, haciendo la resta, podríamos dejarlo como 32 medios por L cuadrado en J tongo. Y esta sería la fuerza 3. Bien. Ahora, para terminar ya, sumamos las dos fuerzas que calculamos y nos queda como la fuerza total. Y la fuerza total nos queda de la siguiente manera: la suma de la primera fuerza más la suma de la siguiente fuerza, ¿vale? Y nos queda así.